¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Llegamos al viernes, el primer viernes del año 2025. Qué placer enorme saludarles, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21 correspondiente a este día. Un saludo fraterno y especial a todos los salvadoreños que nos visitaron o todavía se encuentran acá de visita en nuestro país, y aquellos que nos ven en el exterior, pues también un saludo muy especial desde nuestros estudios centrales. Esta mañana, como siempre, vamos al análisis pertinente de temas que han estado gravitando sobre la palestra o la actividad política, económica y social, por lo cual le invitamos a usted para que nos acompañe. Veamos a continuación. Como resultado de las recientes reformas a la ley de tránsito, ha habido una disminución en el número de accidentes y personas lesionadas, según dio a conocer el titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Comparando las cifras del 1 de enero del 2024 con las del 1 de enero del 2025, el balance es el siguiente: 20 accidentes menos, 10 lesionados menos, 5 fallecidos menos y 11 detenidos más por conducir bajo los efectos del alcohol. A partir de la aprobación de la Asamblea Legislativa, pues hemos tenido una reducción en todos los indicadores, tanto en accidentes viales como lesionados por accidente y como fallecidos también por accidentes en las diferentes carreteras. Aunque las reformas incluyen la implementación de fotomultas a través de cámaras de videovigilancia en vías como el Boulevard Monseñor Romero y la autopista a Comalapa, el ministro confirmó que el sistema aún no se está aplicando plenamente. Por otro lado, las proyecciones económicas para El Salvador en 2025 apuntan a un crecimiento del 2% según estimaciones del Banco Mundial. Este crecimiento está sostenido principalmente por la estabilidad en las remesas, una fuente vital de ingresos para muchas familias salvadoreñas. El reciente acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, alcanzado tras más de 3 años de negociaciones, también genera altas expectativas. Aunque las negociaciones enfrentaron desafíos por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país, el acuerdo ahora establece un marco de reformas fiscales y económicas para los próximos 40 meses. Entre las medidas fiscales esperadas para el 2025 están la reducción de la masa salarial en el sector público, una disminución en el gasto en bienes y servicios y menores transferencias a los municipios. Además, el fondo exige mayor eficiencia en la función pública, sostenibilidad del sistema de pensiones y una reducción en los costos de endeudamiento. Por su parte, el gobierno ha buscado más fuentes de ingreso, las cuales incluyen la reactivación de la minería metálica en el país, un tema que ha generado fuerte oposición de distintos sectores. Pero para analizar con profundidad estos y otros temas, no se pierda esta mañana el debate político semanal de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan por poner en perspectiva los temas que vamos a tener este día con nuestros invitados, panelistas de todos los días viernes. Un balance vacacional, midiendo un poco el impacto de las recientes reformas a la ley de tránsito, las expectativas económicas, el estado de democracia, expectativas sobre también toma de posesión en Venezuela y también en los Estados Unidos que se aproximan para los próximos días. Saludo cordialmente al profesor Rafael Goches esta mañana. Bienvenido, feliz año nuevo. Bueno, ¿Cómo feliz está? año nuevo a ti, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá pues ejerciendo la ciudadanía en este 3 de enero. Para discutir los temas que están en agenda. Así es, en efecto. Bessie Ríos también, bienvenida. Feliz año nuevo. Feliz año, Gracias. Un abrazo para toda la población que ha estado pendiente de todo lo que fue 2024 de este programa, y esperamos pues contar con toda su compañía para 2025 y bueno, a platicar de lo que ha pasado estos días. Hacer un balance de la situación del país y poner en perspectiva lo que viene. También me da mucho gusto saludarte, Vladimir Melara. Gracias por acompañarnos y nuevamente también feliz año nuevo. Gracias, Ernesto. Igualmente, feliz año a todos los amigos y amigos que nos escuchan. Un gusto empezar el año en este espacio y nuevamente ojalá que este año recurra pues sin mayores emergencias para el pueblo salvadoreño y dispuesto a seguir analizando los temas del país. Un nuevo año que nos permite Dios, desde luego, dar aportes para la construcción de pensamientos críticos de quienes nos ven
y por supuesto que sirva para construir propias lecturas, ¿no? Independientemente de las valoraciones que cada uno pueda construir. Yo creo que es parte de cómo se nutre una democracia, y esto es el aporte que hacemos, porque vemos siempre ángulos diferentes en los temas como tal, ¿no? Yo creo que eso es muy importante acotarlo. Un balance vacacional, sin duda alguna, fue importante ver cifras estadísticas que, según la parte oficial, han habido una reducción considerable a partir de todas las medidas que se implementaron durante este periodo vacacional, profesor. Sí, mira, en los periodos vacacionales es lamentable ya que la gente como que estuviera en otra sintonía, como que relajara realmente los hábitos de protección, y siempre en los periodos vacacionales siempre se da un balance significativamente alto, ¿verdad? Ahora lo que hay que ver es que si, digamos, ya sostenido en el tiempo, si estas cifras van a menos, ¿verdad? Tenemos como dos principales fuentes de sucesos trágicos, ¿verdad? Primero, bueno, lo que ya venimos hablando desde hace mucho tiempo, que son los quemados por pólvora, ¿verdad? Que realmente es una costumbre muy arraigada en nuestro pueblo, ¿verdad? Pero que yo creo que cada vez más la gente está entendiendo que eso de la pólvora es literalmente que usted agarre su dinero y le prenda fuego a su dinero, ¿verdad? O sea, digamos que pues sí, los fuegos artificiales tienen un sentido, tienen un sentido, y pero en bien, una analogía práctica, eso es como quemar el billete, ¿no? Claro, pero sobre todo que cree que mucha gente cree, especialmente los adultos, muchos creen que darle cohetes a los niños para que se diviertan y todo, como que los cohetes vinieran con sus propios tutoriales, sus propias instrucciones, y entonces no toman realmente las medidas de precaución, ¿verdad? Entonces todavía persiste pues ese tema de los quemados por pólvora, y en el caso de los accidentes de tránsito y específicamente la conducción peligrosa, que es lo que generó más ruido pues en los últimos días con la aprobación de las reformas y el endurecimiento de las leyes, pues hay que verlo ya en el tiempo, ¿verdad? Ahorita sí, digamos en el corto plazo hay una reducción de casos, pero sí es todavía impresionante ver cómo hay personas que se suben a manejar con 190, 210, 220 grados de alcohol, aún sabiendo a lo que se expone. Es que eso es lo que no se explica a uno, pues es, porque siquiera fuera, digamos, una ley que se aprobó y que nadie conociera, no supiera, claro, pero era noticia. Son casos de 180, de más de 200 grados de alcohol, incluso en transporte colectivo. Entonces digo, estas personas realmente no sé, que tienen una mentalidad suicida o qué, ¿verdad? Entonces ahí es donde venimos a caer en el tema de que cierto, el endurecimiento de las leyes ayuda, pero lo que tiene que privar siempre es la conciencia de la persona de que ponerse tras de un volante es una situación de riesgo que requiere de todos nuestros sentidos. Y de mucha responsabilidad como tal, así es, definitivamente. Creo que fue un periodo bastante en el ejercicio que ver. Obviamente hubo un debate legalista en todo esto, Bessie, de la cual también no fuimos exentos de abordarlo en su momento, ¿no? Y que al final terminó, digamos, llevando el curso pertinente. Tuve la oportunidad de conversar con el abogado constitucionalista Enrique Anaya, me decía, bueno, qué bien, porque ya el día sábado se hizo la publicación y en fin, muchos aspectos que eran lo que se venía martillando, perdón el término, pero de lo que se venía acotando directamente sobre este tema, ¿no? Sí, fíjate que el tema de las reformas es lo que más ha acaparado la discusión, sobre todo porque habían personas con niveles bastante bajos que fueron detenidos. Y es interesante que el ministro de Obras Públicas remarcaba y decía, solo son 3 días, solo va a estar detenido 3 días, cuando sabemos que la reforma no va en ese sentido. Ahora es interesante porque hay una contradicción entre datos. Los datos que entrega el MOP habla de una disminución en el tema de los accidentes, y no es cierto. Reducción también de personas detenidas temerariamente. Luis Amaya, el director de Protección Civil, habló de un alza de un 1%.
en las siguientes, en el tema de los accidentes de tránsito. ¿Será por causales diferentes? Perdona un poco para los accidentes que se dieron en la temporada 2023 fueron 1.162 y los de 2024 1.178, lo que da un alza de un 1%. Entonces no sé quién está mintiendo, vea si el de Protección Civil o del MOP. Ahora sí hay además una disminución, porque sí hubo una disminución en cuanto a los lesionados. Para 2023 fueron 737, para 2024 717, una disminución del 3%. En el caso de los fallecidos, en 2023 fueron 91 y en 2024 20, también una disminución de un 1%. De esta cantidad de 1.178 accidentes de tránsito habrá que ver y desagregar cuántos están vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas. Porque el tema del consumo, que fue lo que estuvimos discutiendo el viernes pasado, es el octavo lugar de causal de accidentes. No es que no sea importante, pero es el octavo lugar. El primer lugar es el tema de la distracción al volante, es decir, que usted vaya conduciendo y vaya utilizando este aparatito. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con esa reforma? Y creo que todavía es muy poco tiempo para decir que las reformas que han entrado en vigencia son un éxito. Porque en realidad en la cantidad de accidentes, de hecho, hubo un alza, aún teniendo la reforma. Vamos a ver un poco, entran las fotomultas también hoy en estos días, según anunciaron, ¿no? Sí, bueno, mira, pero yo quería comentar que el hecho, y siempre hago mención de ese tema, creo que como sociedad deberíamos de ir avanzando en el tema de la educación. Es decir, entiendo pues que bueno, fue debatible, fue un poco controversial el tema de las reformas a la ley de tránsito y todo de la forma en que se dio, pero insisto, yo creo que esta sociedad debe de ir avanzando en el tema cultural, en el tema de la educación, porque no es posible que sigan pasando los años, sigan pasando las fiestas, sigan pasando estas fechas festivas y querramos, digamos, solucionar todo a punta de la ley, a punta de castigo, a punta de multas, a punta de radicalizar aún más el tema de la penalización cuando uno comete una infracción a la ley. Entonces, insisto, yo creo que nos debe de dejar como aprendizaje eso, que en las escuelas, en los colegios, incluso en las universidades, incluso como de alguna manera introducirlo en estos formatos de estudio para poder que a las nuevas generaciones se vaya normalizando el hecho de conducir, de tener una cultura a la hora de tomar un volante, de tener una cultura con el tema, bueno, vaya, con el tema de la celebración esta que es muy propia pues de países latinoamericanos, el tema de usar la pólvora para festejar, para celebrar la llegada de Navidad o de Año Nuevo. Entonces, todos esos temas deberían de ser, deberían de enfocarse o tener un enfoque distinto a la hora de querer erradicar las consecuencias de estas celebraciones. Porque vemos que lastimosamente cuando hay fiestas es normal, en todos los países sucede, se disparan las emergencias, se disparan los accidentes de tránsito, las muertes, los accidentes, los disturbios incluso familiares. O sea, por ahí vimos algunos videos también en redes sociales donde vecinos explotaban esta pólvora Eso fue entonces, bien grave, esa denuncia, porque le lanzaron a una casa donde hay una niña con una discapacidad de cognición morteros y terminó teniendo una convulsión. Y fíjate que lastimosamente a las clases más populares, porque hay que decirlo, por ejemplo, esa zona de residencia, cuando tú ves este video, tú ves que es un pasaje pequeño, ¿no? Sí, están ahí. E inevitablemente cualquier, como le llaman, cohete que se dispare, el humo de va a entrar en cualquiera de las casas. Entonces, eso debe de estar regido de alguna manera, ¿verdad? Porque entiendo que unos pueden tener el derecho de encenderlo, de explotarlo, pero también hay que respetar el del vecino, que el humo, ¿qué tal que tienen problemas respiratorios, personas de tercera edad? Los famosos castillos o todas esas pólvoras en los pueblos que los hacen frente a las casas, que son de bajareque y que son vulnerables. Por ejemplo, en esa zona, pues, a mí se me ocurre, pues, pero por ejemplo... el caso que tú pones es para ponerlo en contexto de una realidad que hay que ver cómo se le atiende. Por ejemplo, hay que delimitar algunas zonas para efectuar, o sea, no puedes estar en el pasaje afectando a los demás vecinos. No, entonces, y hay una responsabilidad además de esa, si vos ves el informe de quemados,
De 1 a 9 años hay una gran cantidad de niños quemados, de 1 a 9 años. Sí. Y hay un alza entre la gente de 20 a 60 años. El año pasado parece que fueron 13 personas y hoy son más de 40. ¿Y ese debate de prohibir la pólvora, creen ustedes que sería un buen... Lo que pasa es que eso, digamos que eso... A ver qué piensan los tres de esto, ¿no? Lo que pasa es como es una actividad tan arraigada en las costumbres, ¿verdad? Tan patrimonial, diríamos, porque no es de una forma... Sí, y otra cosa también... Todos hemos quemado pólvora. Sí, de hecho sí, era una actividad obligatoria, pues, para estas festividades, pero también hay una situación, yo creo que también ahí los adultos... miren, hay ciertos criterios de sana convivencia, ¿verdad? O sea, para esto de la pólvora, no solamente lo que decía Vladimir con los lugares, sino que también hay horas, ¿verdad? Lo normal es que a medida se acerca, por ejemplo, la medianoche para el Año Nuevo, se va incrementando y es lo que decimos la reventazón a medianoche. Mira, pero es que hay un montón de gente que se queda toda la madrugada reventando cohetes, todo el día siguiente reventando cohetes, y también... tenemos que saber que hoy en las sociedades contemporáneas, donde casi todas las familias tienen mascotas, especialmente perros, esto les afecta gravemente. También es un sufrimiento para los animalitos. Entonces también es cuestión de horas y de consideración, lugares y vecinos, ¿verdad? Mira, yo creo que... los países desarrollados tienden a prohibir que usted esté reventando por usted mismo por el tema de la manipulación. 32 niños entre 1 y 9 años quemados por 1 y 9 años. Más de 94 personas quemadas desde los 19 a los 60 años, cuando fueron 13 el año pasado. Claro. Los países más desarrollados hacen reventaciones centralizadas, la alcaldía, el municipio. Más de pero los que inventaron la pólvora, ¿qué espectáculo te dieron? ¿No fue un show de drones? Ya te están reventando pólvora. Son drones los que hacen. Ya avanzaron en eso. Pero mira, aquí hay un aspecto que también... interesante ese punto, ¿verdad? Mira, o sea, como que nosotros nos hemos quedado con la pólvora, que los chinos la inventaron y ahora ellos están con drones y nosotros nos quedamos todavía con... Pero aquí hay un aspecto que también debe de valorarse, es el tema pues sí, las distintas clases que tenemos sociales en este país, porque... Discúlpame, pero una familia que regularmente tiene el acceso a comprar estos fuegos artificiales, está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquella familia que no puede comprarlo? Entonces, ellos se limitan a comprar esos pequeños cohetes, esos pequeños... Por eso tendría que darte el espectáculo en la alcaldía, la comuna, un lugar donde todo el mundo puede ir a verlo. De alguna manera también sería controversial como limitar el uso ya de la pólvora, porque entonces deja a una parte muy importante de la sociedad sin acceso para celebrar. Entonces se vería de alguna manera restrictivo, ¿verdad? También artesanalmente hay un rubro ahí que también depende mucho, no sé si el tema de la comercialización popular. Sí, también, pero digamos que menos mal, hablando de eso, menos mal que últimamente no ha habido tragedias las que solían haber antes de explosiones de coheterías, donde son los niños involucrados, donde trabajan niños. Ajá, yo recuerdo ya hace bastante tiempo en mi ciudad natal, que incluso las ventas de pólvora, o sea, gente irresponsable que encendían fósforos o tiraban algún silbador, así que se quemaban, pero en los parques completamente la zona de venta de pólvora, que últimamente ya no las hemos tenido, menos mal, ¿verdad? Ajá, pero es que esa es una industria realmente bien peligrosa y bien contaminante también. Definitivamente. Señores, entremos un poco más en fuerza de contenido. El país cierra sin duda alguna 2024 con una tasa de homicidios que rondan el 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la cifra oficial. Y de acuerdo a las estimaciones que se hacen también de cara a este nuevo 2025, el país ahora ha tomado un giro importante para hablar de un nuevo horizonte que tiene que ver con el rescate de la economía. Te doy la palabra a ti para que abras este debate. Tienen la palabra los tres. Vladimir. Mira, yo creo que sin duda ya fue un discurso de hace un par de meses, ¿verdad? Es decir, que el desafío que tiene este país sin duda ronda alrededor de la vida económica de este país. Exacto, sí.
Mira, fíjate que en las redes sociales, en mis redes sociales personales, recibo muchos ataques y me llaman pesimista, me llaman detractor, opositor, pero la verdad es que hay números. Y cuando tú revisas los números del país, es decir, sobre todo por las perspectivas que hay, acabamos de ver que CEPAL hizo una publicación, yo creo que hace como un mes la hizo, creo que a inicios de diciembre, y en donde tú ves que en la región, es decir, en la región centroamericana, somos el país que menos crece con 3%, es decir, la perspectiva que tenemos de crecimiento de 3% para el próximo año. Y yo lo decía en un espacio, qué llamativo es que unos países vecinos que tenemos, que muchos lo critican, van a crecer más que El Salvador. Tú ves la rendición que está habiendo sobre las finanzas públicas. Tú ves, por ejemplo, cómo se está manejando el dinero con respecto en los municipios, con respecto en los distritos, la diferencia que hay cuando tú ya empiezas como a desmenuzar, porque por ejemplo tuvimos este mes de diciembre con una gran fuerza propagandística sobre los temas que se desarrollaban alrededor del centro histórico. Pero al mismo tiempo, en paralelo, veíamos cómo mucha de la población se empezó a quejar sobre el tema de la basura. El tema de la basura, el tema de la situación de las calles y así muchas cosas que han sido descuidadas. Pero yo pongo esto de ejemplo porque... Tienen la palabra los tres ahí para conversar sobre el tema. Esto revela realmente el estado económico en el que nosotros estamos. La verdad es que nosotros somos un país en la que los fondos públicos no están alcanzando. De alguna manera las arcas del Ministerio de Hacienda no están siendo suficientes para poder paliar las necesidades de la sociedad. Entonces, eso te dice a ti realmente cuál es nuestra condición como país, qué es lo que estamos esperando para el próximo año. No hay perspectiva realmente de crecimiento. Es más, incluso con el tema de la minería, yo lo toco porque tiene una vinculación insoslayable en este análisis. ¿Cómo es posible, y yo lo digo de manera anecdótica, pero que una actividad más vieja, una de las actividades económicas más viejas, o sea, más ancestrales, cómo es posible que esa actividad es la que nos venga a nosotros ahora a rescatar de la pobreza o del subdesarrollo? O sea, que es la minería, estamos hablando, si desde que a nosotros nos... Es el otro tema que está ahí. Si desde que nosotros nos han colonizado, nos explotaron. Entonces, ¿cómo es que una actividad de 1400, de los años 1500, vienen a decirnos ahora que eso nos va a poder sacar de su desarrollo? Entonces, digo estas cosas porque en realidad las condiciones del país son preocupantes. O sea, no es un discurso, no es una propaganda antigobierno, sino que las condiciones son preocupantes. Vemos la zona regional como está creciendo más que nosotros, vemos cómo se están desarrollando en otras industrias, no necesariamente la minería, mucho menos el Bitcoin, y es imposible decir que en este 2025 el desafío sin duda del gobierno, y aquí quiero ser... A ver, porque quiero escuchar también todos. Tienen la palabra los tres ahí. Solo termino esto. Aquí quiero ser un poco muy claro y quiero ser objetivo también. Es un desafío no solamente del gobierno, también es de la sociedad, es decir, de los actores. Por ejemplo, la empresa privada, que yo lastimosamente hoy la he visto un poco silenciosa, ¿verdad? Pero la has visto a las gremiales, separar un poquito el tema de la gremiales, porque hay empresarios que obviamente están haciendo apuestas importantes de inversión. Ahora, una cosa son las gremiales y otra cosa el empresario. Para aclarar ejemplos. Pero no me refiero a gremiales, esa es una obviedad, yo ya lo he dicho también. La otrora, no sé si existía, la ANEP si existe o no, porque ya desapareció, pero no, me refiero... Pero son actores importantes que deberían a la empresa privada en el sentido de que nosotros hemos visto, por supuesto, un pequeño grupo que está alrededor, que siempre ha estado alrededor de los gobiernos, que es ya la famosa y llamada oligarquía de este país, ¿verdad? Que siempre ha estado alrededor de los gobiernos, de los presidentes. No, me refiero en realidad a la actividad económica que representa la empresa privada, es decir, la participación y la actividad, la vinculación y digamos, el intercambio que debe de haber, debe de ser proporcional a las necesidades que tenemos. Por eso es que decía yo,
esos actores también deben de participar. Ok, vamos a ver. Que si de verdad... Hablamos de un camino de oportunidades como también de apuestas que podrían generar un día de esto, ¿sí? yo fui, bueno, no había tenido oportunidad de ir al centro histórico, nada más ver fotos y todo, pero estar ahí. Bellísimo. Yo creo que ahí hay... digamos, el centro histórico puede ser una imagen del país, ¿verdad? Porque la parte recuperada, ¿verdad?, es una parte realmente muy bonita, ¿verdad? La gente llega ahí a entretenerse, a pasear, digamos, a tener un momento de alegría, ¿verdad? Y de veras que es una cosa bellísima. Ahora, tú puedes pasar la calle, a la cuadra de enfrente, y ya te queda lo que era el centro histórico anterior, ¿verdad? Donde está, las ventas informales, edificios destruidos, donde se ve, pues, digamos, otro tipo de país. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que veo yo? Bueno, ¿qué es lo que está creciendo? ¿Qué es lo que está creciendo? Las zonas las zonas recuperadas, las zonas que se pueden hacer mejor. ¿Qué es lo que yo voy a decir ante eso? Yo voy a decir, ¿en qué me voy a fijar? Pues, ¿en qué me voy a fijar? Si yo veo una perspectiva optimista o pesimista, es una actitud personal. Particularmente yo lo que veo es que hay ciertos indicadores a nivel de país que, pues, permiten ser optimista, ¿verdad? En el sentido de que, digamos, tenemos estabilizado el tema de la seguridad pública, a partir de eso tenemos un incremento en el turismo, a partir de eso tenemos también, digamos, otros indicadores económicos, el acuerdo con el FMI, pues que aunque a algunos no les gusta, algunos dicen, bueno, hay diferentes valoraciones, pero es un respaldo importante también a nivel de política internacional, a nivel de reconocimiento. Entonces yo creo que las cosas pueden ir caminando. Ahora, que sean a la velocidad que uno quisiera o que hay muchísimas cosas que mejorar, es cierto. Yo más bien creo que sí es una perspectiva optimista para eso que tanto se ha dado en llamar, pues, como un despegue económico. Okay. Ojalá que sea así y ojalá que los beneficios de ese despegue pues lleguen a todos los sectores de la sociedad. Es interesante. Te doy la palabra cuando regrese. El tema de los beneficios económicos tienen que llegar a los sectores que los necesitan. ¿Tú compartes ambos planteamientos? Lo que pasa es que hay un tema ahí compartido, porque yo sí estoy bastante segura que el tema de las finanzas está bien preocupante. Okay. En septiembre de 2020 se aprobó una ley sin presupuesto para indemnizar a los médicos que fallecieron por COVID. Y es 1 de enero de 2025. Okay. ¿Me explicas un poquito más eso? Te doy la palabra cuando regresemos, Bessie, para que abras también en tu análisis esta mañana, 7 en punto. Gracias a usted por participar. Vamos a ir poco a poco adentrándonos en esta lectura, en esta definitivamente fase de cómo interpretar todos estos indicadores que han estado predominando y actualmente también de cara a este nuevo año que iniciamos, 2025, el tercer día, viernes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Seguimos en este 2025 tomando café rico, ¿verdad? Y qué mejor la calidad rico para poder seguir disfrutando del mejor café, el café perfecto de la mañana. Así es que buen provecho con un buen café, como es el caso de Café Rico. Continuamos con Bessie Ríos, Vladimir Melara y también Rafael Góchez esta mañana. Bessie, fíjate es interesante medir un poco los alcances que puede tener una apuesta estratégica basada en proyectos como los que se ha mencionado, el gobierno a apostarle a la minería, el plan estratégico para el fortalecimiento de logístico en el oriente del país, el centro histórico, que tú me decías que el tema del centro histórico llamó mucho la atención. Lo que hay que ver es
que estos dinamismos económicos de verdad beneficien a los sectores populares. Porque, por ejemplo, aquí mandaba un buen amigo que mira el programa, Wilber Escobar, habrá influido el centro histórico, es decir, todas estas remodelaciones que hubo y esta vía, para que los departamentos en el interior del país hayan disminuido en su turismo, es decir, la gente prefirió quedarse en San Salvador. ¿Pero hay estadísticas de eso? Es una percepción probablemente. Yo sí creo que hubo mucha gente, porque incluso es más barato ir al centro, ¿verdad? Porque agarras un bus y estás ahí, que irte hasta el interior del país a hacer turismo, pero aunque no compres nada, solo por andar caminando, creo que ahí tenés que medir el tema de la falta de presupuesto de las otras alcaldías, que no te pueden montar este tipo de espectáculos. ¿Quiénes te montaron espectáculos? A ver, ¿cuáles eran las vías navideñas? San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán. Ninguna de las creo tres. Creo que San Vicente es entre... Pero digamos, de aquí de las cercanas fueron estas tres y ninguno de estos tres municipios han necesitado nunca el FODES de verdad. Siempre fueron sostenibles con sus propias finanzas. El FODES era un adicional para ellos. En cuanto al tema de, pues sí, sin duda, el discurso que tiene la actual administración con el tema de seguridad, ese es el que le ha dado el triunfo y los réditos electorales. La gente se siente bien. Bueno, creo que por ahí anda también un ofrecimiento para ayudar a Estados Unidos a bajar su tasa. Sí, pero yo creo que antes de ayudarle a Estados Unidos hay que ayudarle a la familia de Carlos Abarca, que este 1 de enero cumplió 3 años de estar desaparecido. Lo último que comunicaba su madre el 1 de enero cuando exigía que se le diera información, si es que había, es un bloqueo tanto de las páginas de la PNC como del ministro de Seguridad, lo que vuelve a abrir el debate si los funcionarios pueden bloquear o no a ciudadanos. Ese es un punto elemental para no perderte, perdón, no te quiero interrumpir en el tema del enfoque del centro histórico y eso por una parte, ¿no? Antes de cerramos muy bien la parte a excepción de esos temas. Y me preocupa también el tema de que están rígidas las finanzas. Hombre, en este país se crean leyes sin fondos. En septiembre de 2020 se creó una ley para indemnizar a las familias de los médicos que estaban falleciendo por COVID. Tenían 15 días para hacer la lista de los médicos y es este 3 de enero de 2025 y no está ni la lista ni los fondos. Mira, no puede ser. Yo no voy a caer en la trampa del centro histórico. Es decir, cuando... Te distancias un poco del discurso del profesor Boche, porque sí, porque incluso estar debatiendo sobre ese tema es caer en la trampa donde nos quieren tener. ¿Por qué razón? ¿No crees que revitalizado el centro histórico se vuelve Porque justamente ese es el propósito, que estemos viendo el centro histórico como un factor, una señal de que esto puede cambiar o de que hay verdaderamente perspectivas positivas hacia el próximo año. Y te digo que no caigo en la trampa porque las cosas que verdaderamente importan no se están resolviendo, ¿ya? Entonces, es decir, ¿cómo puedo yo tener una expectativa o una perspectiva positiva sobre el próximo año, económicamente hablando, cuando vemos que en la práctica la deuda con la Universidad Nacional sigue, en la práctica la deuda con los ancianitos de la pensión universal sigue, en la práctica, Ernesto, lo que decía, el tema importante, imagínate que desde el 2020 no se les paga la indemnización a estos familiares. No tienen ni la lista. Bueno, no se les paga ni siquiera esa indemnización desde el 2020. Bueno, acabamos de ver los despidos masivos ahorita en el ministerio en todos los ministerios. Acabamos de ver la reducción en el presupuesto del Ministerio de Salud y Educación. Y yo pregunto, ¿y las remodelaciones de las escuelas, que son realmente cosas, factores, elementos importantes que te pueden decir cómo estamos realmente? Pero que me digan a mí y caer en la trampa de que ver esas villas navideñas, el montón de luces y ver una pista de hielo, que eso puede ser a mí un factor para estar positivo para el próximo año, es demasiado reducido el análisis. Vale, no pero puede imagínate ser. Que resulta que en mi casa, ponerle que yo después de mucho tiempo logré remodelar la sala. Digamos que puse un arbolito, puse las luces, todo está bonito. Aunque hay otras habitaciones de mi casa pues que todavía tienen goteras, que todavía el cielo falso está ahí un poquito en grave deterioro, etcétera.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando remodele mi sala, verdad? Hombre, irme a sentar a la sala y disfrutar de esa sala, pues, que no se me olvida que la casa todavía tiene un montón de reparaciones por hacer, pero que yo voy a estar diciendo, entonces no, es que esto no, es que esto. Mire, yo tengo, realmente yo tengo años de estar oyendo ciertos discursos en donde cuando se quieren ver mal las cosas y que no, que esto no va a funcionar, que esto pero es el profesor, apocalipsis, perdón, que esto, pero, que no, que faltan entonces, cosas por hacer, pero si no vas a ser capaz ni siquiera de ir al centro histórico a alegrarte un momento, a tener un poco de paz mental, a estar con los niños que se diviertan, si no vas a ser capaz ni de valorar eso, hombre, entonces amarguémonos toda la vida, entonces, pues, por favor, entonces, que vamos a estar ahí refunfuñando, o sea, tampoco vamos a tener el espíritu profesor, del Grinch, pero si yo fuese, si yo viviese con usted en su casa, yo fuese su familiar, Dios lo quiera, por si yo fuese su familiar, mira, ni Dios lo quiere, aclarar de inquilino, si yo fuese, ya me voy a quitar yo de inquilino, aclarar que de inquilino. No, pero es que esto, fíjate que es de fondo. Si yo fuese su familiar, viviese con él, yo le digo, hombre, profesor, ¿cómo es que va a poner un arbolito si no ha resuelto la gotera del cuarto? Entonces quitemos los arbolitos, que no nos riamos, pues, entonces resulta que no vamos a tener de alegría. ¿Cómo es que voy a pintar la fachada de mi casa si no he resuelto el problema de aguas negras del baño? Hombre, pero es que tampoco, que hay prioridades también, ¿cómo es que voy a ponerle luces a mi arbolito si la gotera del cuarto de mi hija no vuelvan a poner arbolito, no vuelvan a poner luces, no den regalos de Navidad, no den abrazos, no hagan cena de Navidad, pues vaya, porque resulta que eso se llama tener una actitud ambiente. Se llaman prioridades. Y las prioridades también, bueno, son la salud mental no es prioridad. Son objetivas. Tener buen ánimo no es prioridad. Entonces, ¿cómo es que yo voy a seguir poniendo luces en mi arbolito o voy a irme a comprar 5 o 6 extensiones allá donde los chinitos si no le he resuelto la gotera del cuarto de mi hija? Yo creo que hay un lugar fíjate, donde hemos visto en la trampa de esas luces no voy a caer yo ni del centro histórico. Bueno, si usted no la quiere poner, hay otros que quieren caer en esa trampa. Usted no la quiere poner, perfecto. No la ponga, pero perdóname, pero no ver que se le debe a la universidad, no ver que no han remodelado las escuelas, que no hemos dicho no ver que tenemos ver que a los ancianitos no se les ha resuelto. Evidentemente las tenemos, pero de ahí a tener una actitud, no es que yo no me voy a alegrar, no me voy a tener. Fíjate que esta es una discusión una discusión bien interesante que no es nueva, no es de ahora. Claro. Dicho sea de paso, en un discurso de Cantinflas. ¿Para qué quiero carros si ando los pies descalzos? ¿Para qué quiero refrigeradoras si no tengo alimentos que ponerlos ahí? Sí es cierto. Las lucecitas y quimeras te distraen, pero yo sí creo, Vladimir, y en eso sí debo de serte bien honesta, que esta gente que no tiene a dónde ir, que no tiene para poner sus cosas, le resulta distractorio. Que sea bueno o sea malo, no lo sé, pero creo que ahí ha llegado un montón de gente durante todo este periodo, solo si vos querés a tontear, a ver las luces, a distraerse, a vitrinear. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen resueltas sus necesidades en la casa y como no las tienen resueltas, se quieren ir a distraer porque todavía no pueden sentarse a reflexionar. Hombre, aquí están gastando un montón en luces y me quitaron el trabajo, aquí están gastando en esto y miren, y no pagan las indemnizaciones. Sí, ese es un tema de formación política, pero el tema de la formación política es un proceso que se tiene que dar. Es que ese es el gran problema, que se vea así, Bessie, así como lo ves. Y entiendo entiendo que sea una realidad, que hayan personas de la capital o fuera y que vayan, como tú dices, sin necesidad de gastar en algo más que el parqueo o la caminadita que hicieron, si viven en San Jacinto y fueron a divertirse. Eso tenés una absoluta razón, pero nuevamente, y te lo voy a decir con lo práctico, el centro histórico tiene una distancia aproximadamente de 1 kilómetro con San Jacinto. En San Jacinto, ustedes deben de ser testigos. Hay una decena de condominios, bueno, voy a mencionar uno que se llama el Quiñones, condominio Quiñones, donde para subir a los apartamentos ya suben sobre los hierros porque ya no hay concreto en la grada. Ahorita si nos vamos con una cámara, así está. Entonces pregunto,
Yo le voy a aceptar a un gobernante que me esté engañando con unas luces LED, con un arbolito de Navidad, con una viña navideña, con el Grinch, con la pista de hielo, y no me ha resuelto un peldaño de mi grada para subir a mi casa y decir, no, es que vos sos amargado, y decir, vos sos negativo, y decir, entonces no vamos a disfrutar nada. Por Dios, esa es una, disculpen, una ceguera en el análisis. Exactamente, ese es el punto, que nadie está diciendo que falten cosas, porque no falten cosas. Pero es un pecado. Ahora que va a decir, no, hasta que todas las necesidades se resuelven, entonces vamos a poner el arbolito. A ver si ya le cayó mal el pavo a esta hora. Yo creo que es importante recordar que, pues sí, entre lo importante y lo urgente, ¿verdad? Y aquí siempre hay unas prioridades que no necesariamente responden a la grandes mayorías, pero no podés exigirle una formación política a la población. Para empezar, Vladimir, la postura que vos tenés es la postura de alguien que tiene la panza contenta. Es decir, wow, el que no tiene la pancita contenta y está en la rebusca diaria, no está pendiente en el tema ideológico y lo demás, quiere resolver lo suyo y lo propio. Por eso somos individualistas, no, precisamente por eso somos individualistas. Por eso no logras conseguir que la gente se articule y logre caminar para allá, y ese es un grave error. Pero ¿de quién es ese error? Y ahí sí se enojan conmigo, sí, pues, de todos aquellos que estuvieron a cargo de la educación. 20 y 10 años, ¿por qué no hubo formación política con la gente? Lo que te de digo aprender a cuestionar el sistema. No podemos condenar o decir, la gente que está en la pobreza no puede tener un día de alegría y de celebración, porque como no han resuelto, pero insisto, profesor, no sé, que una postura, una actitud de andar todo el tiempo refunfuñando, está bien, hay una cosa que hay que resolver, ¿verdad? Si nadie está diciendo lo contrario, pero quitar el derecho de que la gente se alegre, que la gente ponga sus lucecitas, de que la gente vaya a ver, que tenga un momento de distracción, diversión, que no esté martillando todo el día en lo mismo, hombre, por lo menos yo creo que solo para tu barriga llena. Te doy la palabra cuando regreses. Solo dame segundos. Tienes la barriga llena, ¿no? Yo solo decía, esa es conjetura de ella, porque no sabe en realidad cómo está la refrigeradora en mi casa. Vale. Y así se los digo a los televidentes. Aquí nos pueden ver de traje, pero no saben la situación interna en nuestros hogares. Entonces, solo termino diciendo, yo lo que decía era que si queremos hacer un análisis sobre el 2025, perdónenme, pero es un gran error y sería ser ciego utilizar el tema de esa villa navideña o la inversión que se ha hecho en el centro histórico como un factor que nos permita un análisis hacia el 2025. No se puede. Veamos lo sustancial de este país, y ya se los enumeré algunos elementos, y eso es lo sustancial que hay que resolver, que me permitiría a mí decir, bueno, hay condiciones para un 2025 mejor que este, pero no. ¿Entiendes? Vamos a ver, profesor, le doy la palabra cuando regresemos, porque creo que hay todavía elementos claves que nos pueden ayudar para, digamos, ese despegue del análisis que nos lleve realmente a buscar aquellas figuras que sin duda alguna representan un hito importante para hablar del despegue económico. Estamos hablando del tema del turismo. Hubo mucha afluencia de salvadoreños. Pero eso es un liderazgo que tiene la ministra de Turismo y una manera bien particular en llevarlo adelante. Es una de las mejores. Vamos a hablar de eso y otros aspectos elementales. 7:17. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludo muy especial también a todos nuestros buenos amigos en el centro histórico. Tenemos mucha audiencia. Quintanilla, ¿no? Manda saludos, que siempre está pendiente del programa, y le manda saludos especiales a Vladimir y al profesor, ¿verdad? Bueno, qué bueno, profesor.
Todavía, bueno, había quedado la palabra con relación para ir cerrando un poco el ciclo de el ejemplo que usted ponía de un síntoma de poder hacer cambios importantes en un país profundo. Sí, lo no que de te digo alguna manera es que así, el centro, o sea, ir al centro histórico con la vía navideña, con todos los espacios que hay, cruzarse la calle y ver el otro centro histórico, el tradicional, ahí hay un contraste y eso lo vemos casi en todos los sectores. Podemos ver un mega centro comercial y a la par una zona marginal. Ahora, la pregunta es que sin cerrar los ojos a una cosa, podemos nosotros tener motivos para optimismo. Yo creo que siempre lo podemos tener y, por supuesto, no olvidarse de las necesidades. De las grandes necesidades. Que eso es lo que Vladimir en algún momento, a lo mejor, Vladimir, tú no ves esa parte del enfoque que hace él. O sea, entiende de que sí hay cosas buenas, pero también hace falta mucho. No, sin duda yo identifico, o sea, el trabajo que han hecho sobre el centro histórico y todo el tema alrededor, sobre una estrategia propagandística para justamente mantener al pueblo salvadoreño pues entre dormido e hibernando, ¿verdad? Es decir, es una estrategia propagandística, no tiene absolutamente nada de pero ¿cómo evoluciona una sociedad hacia tener el crecimiento? Mire, yo te voy a poner si no tiene también cosas bellas que apreciar, diría yo, una pregunta. Perdóname, pero o sea, no estamos inventando aquí, como dicen, el agua helada. Tú debes de invertir educación, cultura, salud y este país empieza a arrancar. Pero si tú inviertes, perdóname, y volvemos nuevamente al ejemplo, si en vez de reparar lo importante de tu casa, le pones lucecitas al arbolito, discúlpame, pero hay algo que está fallando. Pero el profesor es de la idea de que entonces no paguemos la luz, no comamos pavo o algo así, ¿no? También la renuncia a espacios de diversión y a espacios de celebración. O sea, pues no podés condenar a la gente. Tiene que haber, para mí tiene que haber un equilibrio, es que porque mira, vos tenés, aquí tenés gente, familias eso te lo voy a contrastar, que pagan el saldo del celular en lugar de pagar. Perdonen, pero aquí los que nos están escuchando y viendo no van a decir que esto que voy a decir es mentira. Ahorita que dijo el profesor sobre el tema de los espacios de esparcimiento, que no los puedes limitar, perdónenme, pero díganme afuera del centro, mal llamado centro histórico, menciónenme un parque que haya sido remodelado en San Salvador. Pero el Cuscatlán. Cuscatlán está muy bien. Pero eso está... Tuve la oportunidad de estar ahí. Pero eso... No es por nada, pero yo tuve la oportunidad de visitarlo varias veces. No. Pero me refiero en esta administración. Estamos hablando de esta administración. Porque el Parque Cuscatlán fue remodelado hace 2 administraciones de la alcaldía municipal. Entonces, ahora, y les voy a mencionar Parque San José, Parque San José, Parque El Roble, Parque Centroamérica, y te estoy hablando solo de la zona norte de San Salvador, y así puedes ir en todos los distritos de San Salvador. Bolívar lleva más de un año y no ha sido abierto. Tienes un poco... Entonces, ¿qué pasa? Insisto, esa ha sido una estrategia propagandística el tema del centro histórico. No pasa la prueba. ¿Quién creó el Paseo del Carmen en Santa Tecla? ¿Quién remodeló los parques en Santa Tecla? El Frente. Fue la administración de Oscar Ortiz a través del FMLN. Entonces, digámosle, miren, entonces como ustedes no han resuelto todos los problemas, ¿Qué problemas? No hagan la remodelación, no inauguren estos espacios. No, pues si no es comparable, porque es el de FMLN, evidentemente no vas a hablar mal de tu propio partido. No es comparable porque ¿cuáles eran las facultades de las alcaldías? Pero es que no me cambies el tema. El tema es si hasta que no se haya solucionado el último problema de Santa Tecla, no se iban a remodelar los parques, no se iba a crear el Paseo del Carmen. Y el Paseo del Carmen ha sido un emblema por años y años, incluso después de que salió pero la gente tenía, y tenemos ahí el Parque San Martín, y teníamos el Paseo del Carmen, pero el mercado Daniel Hernández también, es decir, era una cosa integral. El tema de la recolección de la basura. Entonces resulta que en Santa Tecla no hay pobreza. No, por supuesto. Pero por eso decía yo, ¿cuáles son las tareas de las alcaldías? Porque a eso nos vamos a limitar si vamos a juzgar
esa administración. La recolección de desechos sólidos estaba resuelta. La seguridad ciudadana en ese municipio estaba resuelto. Entonces, cuando tú no había delincuencia en Santa Tecla, mira qué interesante. Y aquellos hermanos que fueron a desaparecer las ya digamos el punto de vista de profesora está muy absolutista. No es así. El tema es que cuando las prioridades realmente están concentradas en las necesidades, yo acepto que paralelamente se vaya trabajando. Por supuesto, no significa que hasta que no haya pobreza no vamos a remodelar ni un parque. Entonces, debate resuelto. No es eso. Yo gané. Sin embargo, cuando tú ves justamente lo que están desarrollando en el centro histórico, te das cuenta que es un elemento propagandístico, nada más, porque este es un impulso del gobierno, no es de la alcaldía. Si la alcaldía, hoy sale peor la situación económica de estas alcaldías, la alcaldía se ha limitado a nada. Hoy resulta que hasta mismo San Salvador Centro tiene problemas con la recolección de basura. Mexicanos sí, sufriendo terriblemente. Bueno, cerrando el ciclo entonces. Yo creo que debe de haber un equilibrio entre el tema de la inversión. ¿Pero te parece que es algo positivo lo del centro histórico como un factor de...? Es que yo creo que la gente tiene derecho a tener un lugar donde irse a distraer, porque aquí el único lugar para distraerse... ¿Que esa es la tarea completa? No, falta mucho. El único lugar que hemos tenido aquí en este país han sido los centros comerciales, porque nadie se dedicó a tener espacios donde vos pudieras ir a parques, a otra cosa. No, tenías que ir a mantener esa economía. Hay que ser solidarios también con las personas, porque aquellos que a lo mejor tenían sus puestos de venta y todo, hay que darles la oportunidad para estar en otros lugares, ¿no? Correcto, el tema de la remodelación implica dar otra oportunidad. Pero no deja de ser menos cierto, y que no se olvide que en este país nunca has tenido un lugar donde irte a distraer, que la gente vaya a tontinear, que no sea ir a centros comerciales. A ver, Bessie, el tema, ¿cómo estás con Andrés? ¿Con Andrés? ¿Andrés Espinosa? Mira, yo como vivo en Antiguo Cuscatlán, en poderosas tierras de Doña Mila, allí nunca tenemos problemas con el tema de la recolección de desechos sólidos. De hecho, todo diciembre se estuvo fumigando para el tema de los... ¿Te da lo mismo, Andrés, entonces? No, me preocupa porque tengo muchas gente que me escribe y me dice: mire, aquí los promontorios de basura, esto es impresionante, sobre todo en el área de Mexicanos, que yo insisto, después de la señora Pacas, de verdad no sé qué le pasó a Mexicanos, que no logran recuperarse con este tema. Están hablando que no tienen camiones, pero en la publicidad pasaron todos. Pero en la publicidad salieron un montón de camiones. Son de estas cosas que uno no entiende, porque en el caso de la indemnización para los médicos, de esta ley del 2020 de septiembre, se crea la ley sin fondos. Y esta otra ley se supone que también estaba sin fondos, pero ya tenían personal, uniformes, zapatos, camiones, y uno no entiende ahí cómo es que, teniendo en teoría publicitariamente todo, no resuelven nada en el área de Mexicanos y otras zonas donde la gente se está quejando por el tema de la recolección. Si el tema de la recolección no es algo que no debas de prestarle atención, es un tema de salubridad. Esos volados, esos promontorios de basura son cucarachas, son ratas, son moscas, el mal olor, el líquido que los va, lipsillados. Y Andrés, ¿no ves a Andrés como el redentor del problema? Es que yo no sé cómo van a manejar a Andrés, más allá de que sacaron un par de publicaciones. En realidad, como decía yo la vez anterior en otro programa, la mejor publicidad es la de hacer las cosas. Qué bonito se mira que después de un desfile viene atrás los basureros, y eso fue algo que implementó el actual presidente cuando era alcalde. Pero en realidad eso no se está viendo en la práctica en ciertas zonas, y eso es preocupante, porque el centro histórico siempre pasó el tren de aseo, y en Mexicanos no. Sí, con Mexicanos habría que investigar qué es lo que pasa ahí, porque ya pasaron administraciones de todos los colores habidos y por haber, y eso siempre es un problema que se da, y no parece que Mexicanos sea un municipio especialmente pobre, digámoslo así, ¿verdad? No estoy diciendo que es el que más ingresos recibe, pero sí es una situación bien extraña. Y yo creo que lo de la Autoridad Nacional de Recolección de Sólidos, de Desechos Sólidos, que insisto, a mí no... Andrés, es que no, ese acrónimo de Andrés, no, hombre, yo creo que le hubieran
buscar otro nombre, pero bueno, yo creo que ahí famoso Andrés Espinosa. Lo que hemos visto, que son las acciones de recolección, que han sido más bien acciones emergentes, ¿verdad? Pero no parece que eso sea algo como más estructural. Pero ya te digo, vuelvo al caso de Santa Tecla, ahí pasan, todos los días pasa el camión de la basura con un servicio privatizado al que le deben, por cierto, varios millones. Sí. Pero en el caso mexicano, de veras es un poco inexplicable. Eso tiene que ver con la descentralización, profesor, de la municipalidad. En vez de hablar de, digamos, de fortalecer la descentralización, es en detrimento de más bien la tendencia en parece detrimento ser de la descentralización. La tendencia a ser la centralización, más bien, porque esto es una autoridad nacional que ya dijeron, ¿eso es bueno o es malo? Porque ahí está la almendra de esto. ¿Qué es bueno? Que estén descentralizados. Hago una evaluación histórica si ha sido bueno o no ha sido, porque ha habido mucha corrupción. No hablo que todos en sí, ¿no? Vaya, mira, con la centralización yo me recuerdo cuando está el debate del tema de ANDA, ¿verdad? ANDA, que es centralizado, pero en algún momento en el pasado se habló de que había que darle potestad a las alcaldías para que potabilizaran el agua. Entonces mucha gente dijo, no, ¿cómo se les van a dar a ellos, verdad? Porque también tiene que ver la cuestión de experticia, presupuesto, financiamiento, etcétera. Entonces yo creo que si la Autoridad Nacional de Recolección de Desechos Sólidos va a tener presupuesto, o sea, el punto es que hagan la tarea, si van a tener presupuesto, si van a tener la logística para apoyar a las municipalidades que lo necesiten y a ver si realmente esto va a llegar a todo el país y en auxilio de aquellas municipalidades que no tienen presupuesto, pero ni para mandar a reparar los 3 camioncitos que tienen. Sí, como dicen allá, o artesanalmente o históricamente, como se ha mencionado, ¿no? Si no había ni un para poder pagar, y ahora con el 50% creo que le quitan, ¿no? le van a retirar a las alcaldías, no recolección de tasas para la concentración de... Hablamos de eso, te doy la palabra. Voy a una pausa para continuar con este tema y seguimos abriendo también otros aspectos elementales en este análisis. Primer viernes de análisis político, ¿no?, que tenemos, ¿verdad?, del año 2025. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué tan efectiva o no hasta este momento, que no ha sido mucho, la implementación de Andrés para ti? Mira, es un reflejo nuevamente este sistema que han creado para la recolección, es un síntoma, es un reflejo de la situación de las alcaldías. Y peor ahora que les van a sustraer el 50% de las tasas municipales respecto a la recolección. Yo creo que es una muerte anunciada en realidad. No quiero ser pesimista nuevamente, pero las alcaldías las están quebrando poco a poco. Empezaron con el FODE, sustituyeron a la DOM, hoy vienen con la recolección de basura. Yo creo que las alcaldías poco a poco van a ir perdiendo los espacios que constitucionalmente tienen sobre ¿será que van a desaparecer municipios? Y van a hacer esos roles asumidos decir, por en la práctica, sí, gobernación, modelo de gobernación? Fíjate, una de las características de las repúblicas son justamente las instancias, las instituciones democráticas que deben de haber, porque tienen su rol, porque se supone que los gobiernos republicanos no tienen nada centralizado. Se supone que media vez tú vayas dándole más potestades a los territorios, es decir, descentralizando el actuar, digamos, de los gobiernos, en este caso, pues, del propio Estado, del Ejecutivo. Los espacios territoriales, los municipios van logrando un desarrollo, pero tú hoy lo que vas haciendo es
centralizando todos estos temas, la recolección de basura, el tema del alumbrado incluso puede ser que en un futuro esté puesto en peligro. Es decir, no podés quitarle a las alcaldías ese factor de incidencia en su propio territorio. Entonces yo creo que esta recolección, y lo hemos visto y lo decía hace unos minutos, en San Salvador Centro ya se vio defectuosa la recolección en la principal ciudad de este país. Ok, Vladimir, y el resto, ¿por qué este factor de preocupación o de señalamiento de que se está quitándole toda esa fuerza de gestión a las alcaldías se da más en estos espacios y no los alcaldes mismos? Mira, yo es una pregunta que voy a citar. ¿Por qué los alcaldes no salen y dicen, señores, no tengo pisto para poder seguir? Yo voy a citar algo. O sea, no conozco esa zona, debo admitirlo, ¿verdad? Pero es del alcalde de Santa Ana Oeste, si no me equivoco. Jorge Castro. Voy a leer textualmente lo que él puso hace un par de días. Dice, insisto, las alcaldías deben de dejar de ser cargas, dice él, dejar de ser cargas para el Estado y reinventarse, navegar solas y volverse funcionales en sí mismas. Para esto deben explorar otros territorios económicos que les den el músculo necesario para accionar dentro de un plan, etcétera. Pero él yo creo que está bastante consciente de que pues las alcaldías no pueden seguir dependiendo de lo que dependían antes y tienen que buscar definitivamente tienen que hacer estudios serios en cuanto a fuentes de financiamiento, administración, facultades, modelos de gestión, ¿verdad? Porque apareció un día de estos, hace varias semanas, otro alcalde de los que se subieron el sueldo, que él decía que era necesario haberse subido el sueldo porque ahora miraba 4 municipios y no solo uno, pero es que ese es el modelo de gestión que tenía instalado de sumar y no delegar. Entonces hay muchas transformaciones importantes que se tienen que hacer en el modelo de las alcaldías que yo creo que está dejando de ser sostenible en la manera en que se vive. ¿Compartes esta intervención del profesor? A mí no me cabe duda que las alcaldías deben de volverse creativas, no pensar en el tema del turismo, cómo volver atractivos sus municipios, gestionar el tema de parqueos municipales que les puede generar ingresos, gestionar inversión extranjera, todo donantes, sin duda, pero tampoco puedes pedirle a una alcaldía que subsista cuando además de que no le vas a dar dinero porque le retiraste fondo FODE, sino que además le estás quitando facultades con las cuales pueden recibir ingresos, como son el tema de los permisos de construcción y como es quitarles el 50% del tema de recolección de desechos sólidos. Prácticamente, ¿qué les estás dejando a las alcaldías? Solo la emisión de certificaciones de partidas de nacimiento, de defunción, administración del cementerio, fiestas patronales. Es decir, es bien complicado y esto va a terminar dañando el tema de la autonomía, porque como la reunión de municipios no se hizo basado a un criterio económico, es decir, mire, vamos a reunir municipios que tengan fortaleza financiera con otros que no, para ver cómo logramos sacar adelante todos estos distritos, sino que aquí se han juntado distritos que todos son pobres. Entonces, ¿cómo los vas a sacar adelante? Y que de manera histórica nunca pudieron reunir los ingresos necesarios para pagar ni siquiera el tema de la energía eléctrica de los focos de la alcaldía. Nunca han logrado, y el único lugar de trabajo que había en esa zona era la alcaldía, no había nada más. Entonces, ¿cómo haces con esos municipios? Ahí hay una realidad, el Estado no se puede desatender de esos territorios y tiene que aportar. Sí, hay alcaldías que van a poder sobrevivir, van a ser grandes polos de desarrollo, sin duda, si tienen personas que ¿Por qué no se pronuncian los alcaldes? Una pregunta clave. Es decir, aquí se habla de que los están desgranando, que aquí los están, decía coloquialmente hablando, mi buen amigo Francisco Lara, los están desplumándome. Latinobarómetro dice que el 60% de la población ha decidido no hablar de temas políticos. Creo que ahí te explico, ¿no? No, y además está el factor de quiénes gobiernan la gran mayoría de las alcaldías.
Entonces es Pero difícil. ¿será que lo Cortés quita, o sea, es pero difícil. lo Cortés no quita lo Cabral y aquí lo está quitando, ¿no? Es decir, se replica la situación de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es difícil que un diputado oficialista pues vaya a contradecir lo que de Casa Presidencial dicen. Entonces, hoy es difícil que un alcalde vaya a O sea, contradecir. la relación entre gobierno central y gobiernos locales está caída entonces. Desde ese punto de vista. Lo que pasa es que, mira, hay muchos alcaldes, insistimos, hay muchos alcaldes que su preocupación principal era el tema del salario de sí mismo, ¿verdad? Okay. Y de su consejo. O sea, primero eso y de ahí lo demás. Entonces los antecedentes no hablan muy bien para decirte que deben ahora, de tener y otra todo. cosa Esa también, es la pregunta, ¿no? Vale, lo que pasa es que ahí tenés, digamos, la actitud que mencioné yo del alcalde Jorge Castro, que es decir, dejemos de ser una carga para el Estado, es distinta o digamos lo contrario de lo que otras alcaldías podrían pensar, que es extender la mano y decir, miren, dennos porque necesitamos, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que hay un tema también de qué tipo de personas y qué tipo de funcionarios son los que se proponen para alcaldías donde hay problemas serios de falta de fondos, si es que van a llegar nada más por estar en el cargo o si es que realmente van a tener una visión de cómo hacer para sacar adelante esos municipios. Mira, yo sí creo que debe de haber una estrategia distinta sobre la relación esta entre las alcaldías y el gobierno. Y yo creo que debe de haber ese esfuerzo. Ojalá que el presidente de la República de alguna manera pueda lograr una reunión con los alcaldes. Eso antes se veía, hoy ya no se ve, pero yo creo que en esta ocasión lo amerita. Es decir, la situación en estos territorios está abandonada y el presidente, con su liderazgo político, debe de acudir a ese llamado, es decir, debe de ser un punto de unión en la que se puedan sentar y como Estado salvadoreño, tanto gobierno municipal como gobierno nacional, tratar de resolver las necesidades que se están viendo, se están reflejando en todos estos municipios. Yo creo que ese debería ser un paso en este año para tratar de resolver la recolección, tratar de resolver el tema de la limpieza de las calles, la restauración o la reparación o como quieran llamarlo de las calles, la administración. Es decir, tantas cosas que las alcaldías necesitan, que sin duda se necesita una especie de comisión. Antes existía, ¿te acuerdas? Es que la única manera en la que pueda... El presidente está aquí. Lo más cercano a la población siempre es el tema de la alcaldía. Entonces, poder hacer una coordinación para poder llegar a los territorios y cubrir las necesidades de la gente. Aquí deberían de jugar un papel, en esta ocasión, debería de jugar un papel muy determinante los gobernadores. Es decir, pero es que no están nombrados. Pero hay gobernadores. Pero Sí que no hay, por eso digo, debería de tener en este momento una participación. En teoría hoy deberían yo creo sí, eso es lo que te entiendo, aunque yo no recuerdo un papel determinante antes de ellos. De hecho la función de hecho la función del gobernador es justamente ese, representante del gobierno. Pero la gobernación es desde hace ya varios añitos que ya hace 7 años ya no se sabe nada de ellos. No, pero incluso yo recuerdo un gobernador buscan desaparecer las alcaldías. Es decir, yo creo que como institución posiblemente no, pero en la práctica cuando tú veas eso se encamina. Así es. A quitarle todo el liderazgo. Así es. Señores, bueno, le quitas los ingresos, pues. Señores, qué polémica la que se ha creado, no estaba en esto, pero el próximo lunes toma posesión Maduro, ¿no? Maduro. ¿Sí? 10 de enero. Sí, el 10 de enero. El 10 de enero, sí. O sea, no estaba en el guión. Sí. Pero sí, ¿verdad? Y polémico toda la parte que se ha generado. Tiene orden de captura por mi ley. Hay orden de captura que ha girado contra el que se declara también presidente electo. Una recompensa de $100,000 para la captura. Está en Argentina. Va a tomar posesión de Venezuela en Argentina. En Argentina. En Argentina. Qué tremendo eso, ¿no? Sí, sería bueno que lo comentáramos un poco y también otros temas. Vos emocionar a Vladimir ¿querés? Es cierto, Vladimir. Sí, no. Va a estar en la toma. Bueno, son capaces, si delegados del FLN fueron a celebrar la victoria, o sea, la victoria. En eso consiste la libertad. Ya si quieren cohibir a un instituto político no asistir a la toma de posesión de un gobierno. Ellos pueden asistir, pero después no digan que no apoyan dictadura. Nada, bien difícil. Es relativo, ¿verdad? Bien decías tú, mira, ahí está el debate. Vamos a la pausa y regresamos con más. Eso quería hablar.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un poco para poder escoger, o hablamos de Venezuela o también me llamó la atención que en el debate este de la minería, algunos religiosos han planteado el tema de la excomunión para los diputados por haber aprobado la ley, por haber derogado la ley y aprobar la nueva ley. ¿Qué piensas de ese debate? Veía las declaraciones de este monseñor y yo publicaba en redes. Yo creo que esta es una postura religiosa donde este jerarca, este monseñor, cree que todavía puede ejercer esa dominación religiosa sobre la gente. Y lo voy a decir con muchísima claridad. Me parece que es poco práctico hacer esa amenaza con la posibilidad, o sea, amenazarte con el infierno. ¿Qué significa una excomunión? Es que amenazarte con el infierno, o sea, es decirte, te vas y, mira, yo estoy en contra de la minería metálica, voy a estarlo siempre. Creo que las iglesias de diferentes denominaciones pueden hacer una presión política y social no querés ser excomulgada, más importante que estarle ofreciendo el infierno a la gente, porque es lo mismo que hacen los que están en el poder, los buenos contra los malos, y te vas a ir al infierno porque no me apoyas. ¿Sí? Eso de la excomunión te hubiera funcionado en el 1800, cuando todavía se compraban las indulgencias y cuando aquí en El Salvador la mayoría de la población practicaba el catolicismo. La última encuesta te dice que son más evangélicos que católicos. Y la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas son evangélicos, o sea que lo que dijo el padrecito se lo pasan por el arco del triunfo con las disculpas. Pero ninguno de ellos está ahorita ni llorando, ni temblando, ni sufriendo porque le dijeron que los van a excomulgar. Sí, mira, sobre este tema de la minería y tema. En el caso de la sugerencia de excomunión, porque fue un sacerdote que no forma parte de la jerarquía eclesiástica, sino que él sugirió o mencionó que se podría excomulgar a los diputados que aprobaron. Curiosamente no mencionó al presidente, él se cuidó mucho de mencionarlo en eso. Pero vaya, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, sobre el principio de que del tema de la minería es un tema que tiene posturas distintas que son debatibles, que son argumentables. Yo creo que algo que le ha hecho muchísimo daño a la política nacional y en general al clima del debate en cualquier aspecto moral, intelectual, político, sociológico, es justamente la satanización de temas. Cuando digo satanización de temas, me refiero a posturas como esta. Quiere decir que, hubo un político por ahí que participó en las elecciones pasadas que hasta llegó a calificar al presidente como discípulo de Satanás, literalmente, ¿verdad? Entonces, cuando en realidad es un tema que se pueden tener posturas. De hecho, la jerarquía de la Iglesia Católica ya emitió una postura respetable, y que también hay que entender pues que aquí no se trata de venir a decir que la minería, digamos, por sí misma es algo que la Iglesia condene. Lo que la Iglesia pide en algunos documentos que están por ahí citados es que leo textualmente, cualquier actividad económica que se sirva de los recursos naturales, dice, debe preocuparse también por la salvaguardia del medio ambiente y prever sus costos. Entonces, lo que te pide esta postura de la Iglesia Católica en sus documentos oficiales, no en la interpretación de un sacerdote en particular, es que se tenga responsabilidad ambiental y mucho cuidado con lo que se hace, que no se vea nada más el beneficio económico, sino que hay un equilibrio. Entonces yo creo que por ese lado, pues las declaraciones o la petición de excomunión está un poquitito fuera del lugar, aparte, ¿verdad?, de que podemos entrar en el tema de la separación entre iglesia y Estado u otros aspectos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado de no satanizar un tema que es principalmente un tema tecnológico, a mi criterio. Vamos a ver. Dime. Mira, no, yo insisto en temas tan importantes y fundamentales para la vida del pueblo salvadoreño. Hay que ser radicales.
está bien, si estás de acuerdo, ok, pero hay que mencionarlo. Si alguien está de acuerdo con la minería, sepa que está de acuerdo con atentar contra la vida. Y no solamente de la vida de los posiblemente de los que puedan estar alrededor de estas minas, sino que con la vida de todos los salvadoreños. Lastimosamente, somos un país muy pequeño, ya lo hemos hablado muchas veces, y esto es lo principal que impide que de alguna manera se pueda plantear que nuevamente se esté explorando nuestros suelos. Yo creo que con el tema religioso yo ahí sí tomo distancia, yo no estoy muy de acuerdo y quizás a lo mejor puedo coincidir con el profesor, incluso con Bessie, con lo que han dicho. Yo creo que eso es irrelevante. Yo creo que lo relevante realmente es el compromiso que nuestros gobernantes, nuestros políticos puedan tener con la preservación de nuestra flora, de nuestra fauna, del aire, el cuidado de nuestros ríos, el cuidado incluso de la salud mental, la salud psicológica de todos los que alrededor de estas posibles minas estén. Entonces yo creo que ahí sí hay que ser radical: o estás a favor de la vida o estás a favor de la muerte. Y sin duda la minería aquí en China, Canadá, Australia, Perú, Bolivia, Costa Rica, ha significado muerte. Entonces no podemos estar, y lo digo, mientras no haya evidencia de otro ejemplo, es mentira decir, no, ahora El Salvador lo va a hacer mejor que Canadá, lo va a hacer mejor que Chile, lo va a hacer mejor que Australia. Esto de la excomunión surge en un contexto, no quiero puntualizar lo que así fue, a lo mejor se da en un contexto de análisis que estaban haciendo. No, yo Vladimir, porque tiene la palabra Vladimir, Ajá, solo quería... sí. ¿Qué piensas tú de esto? Pues bueno, que no te querías meter en el tema. No, es que es irrelevante, en realidad es irrelevante, porque Bessie lo dijo. Si eres pragmáticamente... Pero Bessie lo dijo, esa es una religioso, cosa no que creo quizás sea funcionaba allá hace un par de siglos, se ¿verdad? rompe todo el esquema. Pero ahora con la incidencia que ha perdido la Iglesia Católica en la vida cotidiana de los pueblos, por eso te decía yo, es irrelevante. Okay. Me separo de eso. No creo que tenga y poder dar una explicación política, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Yo vi un extracto de 18 segundos y dije, bueno, no vaya a ser que este extracto donde esta persona menciona el tema, no vaya a ser que sea de esos recortes que intencionalmente los ponen. Y me fui a ver el video completo y sí lo dijo. O sea, esta persona sí, de hecho, lo sugirió. Pero insisto, no, es la opinión de la sugerencia o la petición de un sacerdote que en otros sectores ha resonado. Yo creo que ayer, si no me equivoco, vino una persona aquí a hablar más o menos en esos mismos términos. A pedirles comunión, pero es que no es una postura, quizás sería más relevante si fuera ya una postura de la jerarquía de la Iglesia Católica, que no creo que le vayan a hacer, porque como te digo, los documentos de la Iglesia por sí mismos, o sea, no prohíben la minería per se. Lo que sí exigen es que sea una cosa que sea con responsabilidad, que no solo se vean los costos y que se tome en cuenta también a las personas que que posiblemente resulten yo le leía una en postura eso. al profesor en redes donde tiene razón. El tema de la separación del Estado y la Iglesia es un tema que debe de verse en todos los ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, esta administración se jacta mucho de, no sé, comunicación religiosa directa con un ser superior, con Dios. Los diputados dicen lo mismo, violentando la laicidad del Estado, ¿verdad? Poniendo frases dentro del recinto del hemiciclo, pero cuando, por ejemplo, la Iglesia Católica, digamos, quiere ejercer ese ejercicio de poder, nada de sumisión que deberían de tener los líderes políticos de un país, estoy segura, más que segura, que más de alguno va a terminar diciendo de que eso le tiene sin cuidado, así como la postura que tuvo el pastor Vega. O sea, dos líneas religiosas diferentes queriendo hacer una incidencia política en la cual los políticos se van a reír, porque los políticos van a las iglesias, tanto evangélicas como católicas, para Semana Santa, para agosto, la misa navideña, y cuando están en campaña, de ahí no los vuelven a ver. Entonces creo que el uso de la religión para asustar y someter a las poblaciones ya no funciona, y los políticos lo saben. Vamos a ver en conclusiones, profesor.
porque Bueno, el mira, tiempo yo se nos fue. como una conclusión general, ¿Qué? estamos en 3 de enero, yo sigo viendo un panorama optimista. Yo me Interesante, quedo con eso eso. vamos, en perspectiva, 2.25. Ajá, y creo que hay indicadores que lo pueden sostener, por supuesto, sin olvidarse de que hay mucho por hacer todavía. Ok, interesante, Vladi. Gracias, Ernesto, por la invitación. Y yo creo que justamente hoy, principios del mes de enero, va a ser un bonito espacio para poner a prueba la tesis de la que yo hablaba. Se vienen los gastos escolares y más de alguna familia se va a dar cuenta que no puso prioridades e hizo gastos que no tenía que hacer en diciembre y hoy los va a sufrir este mes. Entonces, igual sucede con el tema del centro histórico y así toda nuestra sociedad. Yo creo que las prioridades son importantes y estos primeros días de enero es una oportunidad para que todos pongamos las prioridades donde deben de estar. Bueno, yo un llamado a las autoridades para que le resuelvan a la familia Abarca. Hace 3 años de la desaparición de Carlos Abarca. No puede ser que los funcionarios y las cuentas institucionales bloqueen a los ciudadanos y sobre todo ciudadanos que solo están exigiendo que se les dé respuesta sobre su pariente desaparecido. No tenemos las listas de saber cuántas personas han sido desaparecidas. Jamás se logró hacer el banco de datos de ADN. Por favor, hay que darle solución. Y yo no me imagino, aquí todos somos padres y madres, no me imagino el dolor de perder un hijo y que a 3 años nadie me dé respuestas. Ok, interesante los puntos de vista que cada uno ha logrado expresar esta mañana. Como siempre, bajo el sentimiento profesional que como nos ha venido de alguna manera ejerciéndose acá en Megavisión, cada uno expone sus puntos de vista para que usted pueda tomarlo o dejarlo y construir su propia o enriquecer su pensamiento crítico alrededor de los temas. No me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado, a nuestros amigos que nos han también sintonizado a través de nuestras plataformas digitales y también de nuestro canal. Por supuesto, invitarlos a que nos acompañe el próximo día lunes a la misma hora. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.